Buenas tardes a todos, gusto de saludarlos. Vamos a dar unos 5 minutos más, a ver si se conectan más para la clase.
Bueno, sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, la clase de la semana, del lunes pasado. Estuvimos viendo los diferentes elementos del instrumento público, clases de instrumento público, y pudimos concluir que instrumentos públicos se refiere a todos los documentos que realiza el notario, tanto escrituras públicas, actas notariales, actas de protocolización, legalizaciones auténticas, que lo mismo, y legalización de documentos. Ahora que nosotros ya podemos determinar, ya estamos en la facultad de poder diferenciar las clases de instrumentos públicos, como los documentos dentro del protocolo, fuera del protocolo, principales y secundarios. Ahora vamos a entrar a conocer los elementos del instrumento público. Cuando hablamos de instrumentos públicos, vamos a tener en mente siempre a los elementos personales y vamos a aprender a diferenciar cuándo se va a hacer parte dentro de un escrito y vamos a entender cuándo se es un otorgante, compareciente, un requirente y un signatario. Estas diferencias las vamos a poder determinar nosotros al análisis de cada uno de los elementos personales. En forma genérica, tenemos que saber primero qué es un sujeto. Cuando nosotros en nuestro curso de Derecho Civil 1 logramos inventar cuando nos dicen los sujetos, persona, personalidad, pues igual va a ser aquí los elementos personales del instrumento público. Que el sujeto va a ser siempre la persona o personas o cualquier persona titular de un derecho y de una obligación. Uno como sujeto va a contraer derechos, va a contraer derechos y va a tener obligaciones. Entonces, es decir, una persona susceptible de tener derechos y obligaciones dentro del instrumento público. Aquí estamos hablando de forma muy general en cuanto a un elemento de los instrumentos públicos. Al momento de uno celebrar un contrato, un acto o un negocio jurídico, nos vamos a encontrar en el tema que vamos a menoscabar, vamos a incrementar o alterar nuestro patrimonio. Nosotros como sujetos dentro de una compraventa, hablando de manera genérica, una compraventa de bien inmueble, el comprador va a aumentar un patrimonio y el adquiriendo el bien. Pero el vendedor lo que va a hacer va a alterar su patrimonio porque va a cambiar ese bien por bien mueble, que es dinero. Su patrimonio siempre se va a ver aumentado, solo lo que lo va a modificar. Entonces, cuando estamos en este aspecto del sujeto, vamos a entender lo que existen sujetos de derecho y un sujeto de una obligación. Pero, ¿quiénes son esos sujetos? Cuando hablamos de los sujetos, en forma genérica, ya vimos que vamos a contraer derechos, que somos susceptibles de derechos y contraer obligaciones. Entonces, vamos a determinar ahora qué es la parte. Parte dentro de un instrumento público. La parte es la persona o el conjunto de personas o personas que representan un mismo derecho. Y lo explico para manera de ejemplificar esto de parte de la siguiente manera, porque digo que son dos personas o una persona. Porque en un ejemplo de un mutuo, vamos a entender que cuando uno está celebrando un negocio jurídico,
va a crear, modificar o extinguir una obligación. Y la parte es un mismo derecho, percibe un mismo derecho, una misma obligación. Entonces el ejemplo, para que ustedes puedan entender a qué me refiero yo con parte, es por ejemplo un contrato de mutuo. Va a haber una parte que se le va a denominar acreedor y al otro deudor. Cuando, por ejemplo, yo y una persona y yo damos crédito, los dos tenemos un mismo derecho. Tenemos derecho a ganar intereses, a que nos reintegren el dinero, pero los dos estamos dando el dinero a otra persona. Entonces, nosotros como un conjunto somos parte de ese mismo derecho como acreedores. Y el deudor, o si solo es un deudor, él es parte deudor, aunque sea solo uno o sean dos personas. Aquí lo importante es identificar que ya sea una o dos personas, siempre van a representar un mismo derecho. Entonces, a manera de concluir con la parte, dentro de los sujetos procesales, dentro de los sujetos del instrumento público, podemos determinar y dar una conclusión que es la persona o grupo de personas que ostentan una misma prestación en una escritura para poder determinar a la parte dentro de un instrumento público. Ahora, un aspecto muy importante antes de empezar a platicar del otorgante y del compareciente. Cuando hablemos, siempre que hablemos nosotros de compareciente y otorgante, nos vamos a referir a una escritura pública. Y ahora viene la explicación. Uno cuando interviene en un instrumento público, en una escritura pública, el otorgante nos vamos a referir a la persona quien directa y personalmente realiza un acto jurídico. Es decir, la persona que otorga la escritura es el que suscribe el documento público y es el que se obliga en el documento público, en la escritura pública. Cuando cabe mencionar también que el otorgante no siempre va a actuar en nombre propio, porque también lo puede hacer en representación. ¿Cuándo vamos a ver este tipo de representaciones dentro de una escritura pública? Por ejemplo, cuando estamos hablando de sociedades, ya sea sociedad civil, sociedad mercantil, va a tener su representante legal. Y el representante legal, con las facultades establecidas en la escritura constitutiva y en las actas, en su acta de nombramiento, se le va a dar las facultades para comparecer, ya sea a comprar, a dar créditos, a obligarse en cualquier forma en un documento público. Entonces, esa es una de las formas donde el representante legal va a actuar en nombre de una persona jurídica, porque tiene representante. Otro ejemplo que podemos tener como persona, como actuando en nombre de otra persona, es el apoderado, un poder, un mandato. Cuando uno actúa adquiriendo derechos y obligaciones en nombre de otra, aunque en realidad es la persona, porque así lo establece la doctrina. En estos casos, es el otorgante, es el que se obliga directamente en el instrumento público, a diferencia del compareciente. El compareciente, cuando uno se establece así en un instrumento público, especialmente la escritura pública que yo les decía, que son los términos que vamos a utilizar dentro de una escritura pública. Solo manera paréntesis, cuando uno está realizando una escritura pública, puede establecer, no sé si ustedes han visto en la práctica, los que hayan procurado, los que hayan tenido la oportunidad de ver una escritura pública, que manifiestan el otorgante o manifiestan los otorgantes o establece el compareciente, que son palabras que se utilizan en las escrituras públicas. Usted nunca va a ver o ustedes nunca van a ver que se utilice esos términos en un taller. No sé quién activó su micrófono, si lo puede apagar, por favor.
Entonces, cuando estamos ante un acta notarial, nunca vamos a utilizar nosotros otorgante, ¿verdad? Porque son términos para que ustedes lo vayan manejando desde ya que vamos a utilizar en las escrituras públicas. Entonces, ahora el compareciente son los sujetos que dentro de un instrumento público solo concurren como auxiliares o solo concurren para dar fe o para para dar fe de que están ocurriendo determinados hechos. O bien solo concurren como instrumento notarial, como auxiliar de notario. Solo asisten al otorgamiento. Entonces, lo vamos a diferenciar fácilmente cuando uno actúa como testigo. Uno ahí es compareciente, uno no se está obligando, uno solo está sirviéndole auxiliar notario para identificar ya sea a la persona, para firmar a ruego, o como un traductor o un intérprete también, que es otra de las auxiliares del notario, que ellos comparecen, ellos solo están ahí para, por ejemplo, el traductor o intérprete únicamente lo que hace cuando alguien ignora el idioma español es comparecer solo como instrumento para hacer de entender a la otra persona lo que se va a firmar. Entonces, en este tipo de casos, la figura de compareciente y otorgante siempre lo vamos a utilizar en las escrituras públicas. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda entre otorgante y compareciente. Si no, continuamos con el requirente. Lic, buenas tardes. Yo sí tengo una duda entre el sujeto y el otorgante. Ajá. ¿Diferencia entre el sujeto? Entre el sujeto y el otorgante. Ok. Como solo fue el sujeto únicamente, es para ejemplificar que todos dentro de un instrumento público todos somos sujetos, porque todos somos sujetos de derechos y de obligaciones. En todos los instrumentos públicos, todos vamos a ser sujetos. Y el compareciente, sí, compareciente, la verdad, la diferencia. Que no había... No, el otorgante. Otorgante, ajá. Entonces el otorgante es la persona, ese sujeto es en el término general y otorgante ya es en la forma específica. Es la persona, el que va a otorgar una escritura pública, el que va a comparecer, el que se va a obligar, que a la misma vez es un sujeto. Solo que es sujeto esa manera general de todos los instrumentos públicos o forma general de que todos somos sujetos de derechos y obligaciones. En cambio, el otorgante sí va a ser la persona específica que va a comparecer en una escritura pública a realizar un acto o un negocio jurídico. ¿Qué va a hacer en una escritura pública? Gracias. Ok. Entonces ahora vamos a pasar al requirente. El requirente va a ser la persona o sujeto que que va a solicitar o va a pedir al notario que se realice cierto acto o que dé fe de cierto acto, y eso es a través del acta notarial. Este término de requirente lo vamos a utilizar solo en las actas notariales. ¿Por qué? Porque no va a ser técnico. Por supuesto que en la práctica yo no critico ni juzgo a los notarios que por error, porque a uno le puede pasar tal vez al iniciar la práctica notarial o cuando uno empieza a ejercer el notariado, uno puede utilizar el requirente en escritura pública. Por supuesto que uno
como notario, al leer un documento así, uno lo va a entender que se refiere a la parte que está otorgando el documento. Si bien no es técnico, se entiende, pero lo ideal es utilizar el requirente en un acta notarial únicamente. Como les decía yo, la persona que llega a firmar con usted no va a entender si es requirente, otorgante o compareciente. Él solo le va a interesar el nombre que va a firmar y que le expliquen los derechos, pero ustedes, teniendo la técnica notarial, estudiosos del derecho, van a saber identificar a cada uno de los sujetos dentro de un instrumento público. Entonces, al requirente es el que va a comparecer en el acta notarial. Al igual que el otorgante puede actuar en nombre propio y en representación de otra persona. Es decir, que el requirente también puede actuar en nombre propio o en representación de una sociedad, ya sea civil o mercantil. Entonces ahí es donde estaríamos nosotros con la figura el sujeto de requirente. Y por último, vamos a ver el signatario. Licenciado. ¿Sí? Tengo problemas con mi audio. ¿Puedo escribir mi pregunta? Perdón, yo también no lo escuché muy bien. Si lo pueden escribir por chat para yo leerlo. ¿Siguen teniendo el problema del audio? Sí, licenciado, le escribí mi pregunta. Una pregunta, ¿todos se escuchan igual que la compañera? Solo para saber si es el mío o será el... No, licenciado, sí se escucha bien. Se escucha claro, licenciado. Ok, entonces tal vez la compañera tiene dos dispositivos. dos dispositivos. Entonces tal vez mutear los dos para que no tener problema a la hora de que el micrófono con el audio, no sé por qué, pero hace interferencia y hace que haga ese sonidito. No sé si se resolvió el problema o... Según yo había entendido, licenciado, le escribió por chat. Ok, es que fíjate que a mí perdón que te hable de... Pero como fíjate que no me sale en los chats, no sé por qué razón no... Ok, déjeme ver si le escribo aquí por chat. La pregunta es, dice, perdone, mi pregunta es si el otorgante y el requirente tienen la misma función, pero el primero en escritura y el segundo el acta notarial. Sí, para resolver la pregunta, el otorgante y el requirente es lo mismo, en el sentido de que ambos van a
actuar en nombre propio o en representación de otra. Ellos van a solicitar la actuación del notario. El notario nunca va a actuar de oficio. Y sí, la diferencia establecida es en que el otorgante es en la escritura pública y el requirente es en un acta notarial. Esa es la diferencia. Bueno, ahora vamos a continuar con el signatario. Cuando hablamos de signatario, todos vamos a entender que es la persona que firma en la escritura pública o en un acta notarial o en una legalización. Pero el signatario, según la doctrina, según los análisis, según lo que establece el código, va a ser la persona que firma ante notario. Pero cuando firma, generalmente lo utiliza en la legalización de firmas o auténticas, ya sea que firme en la presencia del notario o que la reconozca enfrente del notario. Aquí lo importante es determinar que a veces puede surgir la duda de que la persona es signataria en una escritura. Sí, firma en un acta y en una escritura pública, pero realmente no es únicamente signatario, porque ahí uno está estableciendo derechos, es susceptible de derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, se les da su nombre específico de otorgante o ya sea requirente. O en su caso, cuando intervienen dentro del instrumento público, dadores de fe de lo que está sucediendo y no obligándose cuando se es un compareciente. Entonces, lo lógico o el análisis que sería es que el signatario, el término lo vamos a utilizar cuando se le legalizan las firmas. Cuando alguien solicita al notario la intervención en cuanto a que dé fe que la firma fue puesta o reconocida en la presencia de él. Entonces, hasta acá serían términos generales los sujetos dentro de la escritura pública, las actas notariales, las legalizaciones de firma. Estos serían los sujetos hasta acá, que estaríamos en primer lugar, antes de entrar a hablar de los auxiliares del notario, que también son sujetos dentro del instrumento público, pero estos son los principales en una negociación o un acto o un negocio jurídico, cuando es de forma normal o habitual o dentro se lleva su proceso normal dentro del instrumento público. Hasta ahorita, ¿alguien tiene dudas en cuanto a los elementos personales del instrumento público? Licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué signatario era el notario? Porque él es el que está firmando, ¿no? No, el notario no puede ser, si bien es parte dentro del instrumento y dentro de el signatario, en todo caso, si lo vemos así, seríamos todos. Pero realmente el signatario es cuando uno se manifiesta o establece el signatario, o quien vuelve a firmar nuevamente el signatario, la presente acta de legalización, es ese término utilizado pero uno no interviene dentro del instrumento público más que en darle la forma legal a la voluntad de las partes, en que sea un acto o un negocio jurídico. Pero uno como notario solo es, como tiene una figura como asesora, que la vamos a ver ahorita en un momento, entre las obligaciones o los requisitos legales de forma que tiene que tener un notario, que debe tener para la hora de celebrarse un instrumento público y cuando actúan los elementos personales del instrumento público. Pero no, si bien el notario es quien firma, es el que autoriza, pero no es el signatario. Esos son los elementos personales de los instrumentos públicos. Licenciado, buenas noches. Sí. Entonces, los signatarios serían las partes cuando ellos firman, cuando aclaran o resuelven su mutuo, licenciado. Sí son signatarios al momento de firmar, pero para materia en cuanto a los elementos personales, lo vamos a decir que son las personas que solicitan al notario que se le legalice la firma.
porque ahí sí son los signatarios, porque únicamente están firmando el documento y uno está dando fe que la firma es de la persona. Por eso es que el elemento se lo titula signatario, porque en una legalización no se le puede establecer como manifiesta o el signatario firma, sino el otorgante firma nuevamente, no podría ser, ¿verdad? Si bien firma, no es el elemento personal signatario, porque si no, al momento, solo para manera de ejemplificar, lo utilizaríamos en la escritura pública como manifiesta el signatario, que es propietario de la finca tal, o manifiesta el signatario que da en mutuo la cantidad de tal. No, ahí si se dan cuenta los elementos son claros, son otorgante, compareciente en escritura pública y requirente en acta notarial. Este signatario nos vamos a referir a esa persona cuando solicita o requiere al notario que se le legalice su firma, a manera de comprensión así generalizada. Muchas gracias. Bueno. Pues ahora vamos a ver los auxiliares del notario. Dentro de los sujetos que intervienen o que están dentro de un instrumento público o que intervienen en un instrumento público, están los auxiliares del notario. Cuando hablamos de los auxiliares del notario dentro del derecho notarial, el Disculpe, notario, licenciado. ¿sí? Yabet, disculpa tu micrófono. Yabet, disculpa, apaga tu micrófono. Que no se escucha. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Gracias. Gracias. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a ver los auxiliares del notario. En el derecho notarial, uno como notario, ustedes como futuros notarios, se van a poder asociar de testigos y de los intérpretes, que son las figuras que uno utiliza como auxiliares del notario. Cabe mencionar que dentro de los testigos van a haber 3 clases de testigos, o los que están establecidos en el Código Notariado o en la legislación guatemalteca. Y entre estos vamos a observar los testigos de conocimiento o de abono, los testigos instrumentales y los testigos rogados o de asistencia. Estas son las clases de testigos que están establecidos por la legislación guatemalteca, los que utilizan la legislación guatemalteca. Entonces vamos a entrar a conocer cada uno de ellos. Cada uno de ellos vamos a conocer para que ustedes entiendan y puedan comprender las diferencias que existen entre los 3 testigos. ¿Cuándo los vamos a utilizar? ¿Para qué nos van a servir? ¿O para qué los vamos a asociar en un instrumento público? Ahora tenemos en primer lugar a los testigos de conocimiento o de abono. Bueno, esta clase de testigos nosotros las vamos a utilizar, vamos a solicitar la colaboración de ellos para identificando, cuando nosotros requerimos identificar a un otorgante, o cuando esta persona o el otorgante va a comparecer en el instrumento o va a estar en el instrumento público, en la escritura pública, y la persona no tiene ODPI, que es la manera de identificar legalmente a una persona en una escritura pública, o bien no tiene, o si es extranjero, no tiene pasaporte. Entonces, en este caso, nosotros como notarios nos vamos a auxiliar de 2 testigos. Estos 2 testigos de conocimiento sí deben ser del conocimiento del notario. Eso no lo excluye de una excepción que vamos a ver ahorita cuando miremos el artículo de los testigos. En este caso, el notario sí debe conocer a los testigos. Por ende, estos a su vez van a identificar acá al otorgante que no tiene el DPI o no tiene su pasaporte.
Entonces, el artículo 29, no sé quién me puede hacer el favor de leer el artículo 29, el numeral 4. Artículo 29, numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo intimare conveniente. Ustedes pueden observar ahí, o al momento de que la compañera hace el favor de leer el artículo, es muy claro, en su numeral 4, que dentro de las formalidades del instrumento público debe ser la identificación de las personas que están, de los otorgantes. Entonces, si no tienen cómo identificarse o no tienen, podemos utilizar 2 testigos a los cuales nos van a servir para identificar a la persona. Entonces, nosotros al momento de que creamos el instrumento público o cuando el notario crea el instrumento público, adecuando el fin de la necesidad del otorgante. Por ejemplo, el notario, el requirente nos viene con un negocio jurídico, nos lo dice de sus palabras, y nosotros como creadores del instrumento público le damos la forma legal a la voluntad de ellas. Pero al momento que ellos quieren celebrar el negocio o el acto jurídico, no tiene un documento con cual identificarlo. Entonces ahí es cuando la ley nos da la salida o nos da la facultad de utilizar a estos 2 testigos de conocimiento o de abono que nos vamos a identificar en la escritura pública y van a identificar a la persona, van a decir que realmente conocen a la persona, que se identifica con tal nombre, y ellos van a comparecer como que fuera el otorgante en sí. Pero en realidad ya vimos nosotros dentro de los sujetos del instrumento público que ellos van a comparecer únicamente como testigos. Sí, pero ya el otorgante como comparecientes, exacto. Entonces ellos al comparecer en el instrumento público, entonces solo nos van a servir a nosotros como auxilio. No se van a obligar, ellos por estar en el instrumento no se van a obligar, por ejemplo, en una compraventa a pagar la cantidad de dinero o en una deuda a pagar el dinero. Nos van a servir como instrumento para identificar a la persona que no tiene DPI o no tiene su pasaporte cuando se es extranjero. No tienen entonces ninguna responsabilidad. No, ellos... Es cuando se indica persona de mi anterior conocimiento. Sí, es que eso es una obligación del notario conocer a las personas que nos van a decir que conocen a la persona y nos la van a identificar. Eso es para darle una seguridad al acto como tal, porque si fuera cualquier persona, pues solo la identifico, me dice, entonces no, ¿cuál está la seguridad de verdad que si la conoce o no? Entonces, cuando dicen conocimiento notario, es que la persona de conocimiento no me va a mentir a mí y no me va a inducir en error en el instrumento. Por supuesto que se puede dar, pero es una forma de que el legislador trata de proteger a los otorgantes, ¿verdad? La persona que va a firmar, porque no sé si ustedes, ya hablando de práctica, si ustedes firmarían una compra-venta como compradores, me refiero como otorgantes, como dentro de la parte compradora, ¿firmarían una compra-venta a una persona que no conocen o que no tiene documentos, pero la están identificando con otras personas de conocimiento? Por lo general eso no se da, porque por la desconfianza que existe. Por supuesto, el código notariado ya vimos de qué año es, entonces en esa época no estaba tan maliciosa las cosas, ¿verdad? Pero realmente en la práctica no es algo que se dé. Se puede llegar, no estoy diciendo que eso no sea, que sea imposible. Se puede dar, pero no es habitual. ¿Sí? Rick, disculpe con una pregunta ahí. O sea, el notario tiene que conocer al compareciente y el compareciente tiene que conocer. No, yo tengo que conocer a los testigos. Y los testigos tienen que conocer también a la otra persona. Y eso se da mucho. No, yo en mi práctica, en los 11 años que llevo, nunca lo he visto, pero son salidas que sí uno debe saberlas, porque yo no estoy diciendo que nunca se vaya a dar,
porque también se puede dar en un acto notarial, se puede dar en cualquier acto que requieran identificar a una persona, se puede dar. Entonces hay que saber. Sí, sí. Licenciado, solo una consulta. ¿Será como, también funcionará como testigos a ruego, los famosos testigos a ruego, no? No. Los testigos a ruego, ahorita vamos a ver quiénes son y por cuándo los vamos a utilizar como instrumento auxiliar del notario. Sí, sí, pero no tiene, esos son estos. A ustedes, cuando les pregunte, por ejemplo, en el examen, les hiciera la pregunta, no estoy diciendo que esa la voy a hacer, pero que se me ocurriera, en el momento que esté redactando el examen, yo les preguntara, ¿quiénes son los testigos de conocimiento? Entonces ustedes, por supuesto, ese solo es un ejemplo para la hora de un examen. Ustedes pueden utilizar sus palabras de lo que estamos platicando en clase, siempre y cuando tengan coherencia con lo que van a responder. Por ejemplo, yo no quiero que reciten lo que yo estoy diciendo en este momento. Simplemente entiendan lo que estoy platicando, resuelvan sus dudas y ustedes pueden definir al testigo instrumental, el testigo de conocimiento como es el testigo por medio del cual el notario se auxilia cuando la persona que comparece o el otorgante no tiene documento personal de identificación o un documento por cual identificarse. El notario se auxilia de este testigo para identificarlo en el instrumento público. Por supuesto, yo no les dije lo mismo que les dije hace un ratito, eso es algo que a mí se me ocurre ahora, pues, pero tiene lógica con lo que estamos hablando. O sea, no quiero que vayan a también contestar algo que no tenga nada que ver con o sea, pueden armar sus definiciones, yo las voy a leer, pero que sí tengan de acuerdo a lo que estamos platicando, que sea coherente a lo que estamos hablando. Ahora, cuando, por ejemplo, el testigo a ruego que hablaba el compañero, solo como paréntesis, es el que va a actuar cuando la persona no puede o no sabe firmar. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo del testigo de conocimiento, que es el que va a intervenir cuando la persona no tiene documento con que identificarse, y la otra tiene documento con que identificarse, pero no puede firmar. Entonces, ahí se usa el testigo a ruego. Solo ese es como paréntesis antes de entrar a conocer el testigo a ruego. Bueno, entonces, ¿estamos claros con el testigo de conocimiento? Vamos ahora a ver el testigo instrumental. Los testigos instrumentales. Bueno, los testigos instrumentales, vamos a... la función que cumple este testigo es establecer que el acto que se está celebrando o el documento que está expuesto frente a ellos es la voluntad de la persona que lo otorgó. Explico. Es decir, este testigo instrumental lo que nos sirve es a dar fe de que la persona que está otorgando el instrumento público es la voluntad de él. Es cierto lo que dice el instrumento público y sirve como testigo de los actos que se están celebrando en el momento de que él está firmando. Y estos los vamos a ver muy claros y los vamos a ver en el artículo 51 del Código de Notariado. Ahorita les digo... Dice el artículo 51, el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Entonces, testigos instrumentales está diciendo que en cualquier momento nos da la facultad de nosotros utilizarlos. Pero obligatoriamente, cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Entonces, si se dan cuenta, los testigos instrumentales, que son los que, ellos no es que den una fe pública, ellos lo que van a dar es una fe como testigos de los hechos que pasaron ahí, son ciertos, y que de forma directa tuvieron conocimiento que así fue, pero no dan fe pública del instrumento ni fe pública, sino simplemente están diciendo sí, lo que dice el instrumento público, así es. Por ejemplo, en las donaciones, en los testamentos, ellos dan fe de que es cierto de que esos bienes eran los que él quería dejar, que su voluntad
en el negocio jurídico no fue alterada, no fue violentada, no lo inducieron a error, no se utilizó violencia al momento de que él hiciera el testamento. Para eso sirven los testigos instrumentales. Solo hay que dejar claro que nosotros como notarios podemos utilizar a este testigo en cualquier instrumento. Pues yo puedo hacer una compraventa simple y llana y se paga todo al contado. Pero yo, como quiero asegurarme o porque quiero tener 2 testigos, los voy a utilizar. La ley no me lo prohíbe. Dice que puedo yo utilizarme o asociarme de testigos instrumentales en cualquier momento. Pero obligatoriamente lo tenemos que hacer en un testamento y una donación por causa de muerte, que es lo normal que los notarios en Guatemala lo van a utilizar para los casos del testamento y la donación por causa de muerte. Entonces, el fundamento, solo para que lo vayan anotando, en el artículo 52, solo que dejen claro ahí que el notario podrá asociarse de los testigos instrumentales en los actos o contratos que autoricen, cualquiera los puede uno utilizar, pero obligatoriamente en las donaciones y en los testamentos. Eso es lo que ustedes tienen que entender en cuanto al testigo instrumental. Ahora, ¿qué es lo que hace el testigo instrumental? Sirve como testigo, da fe de los hechos que él presencia, del acto jurídico que está realizando el notario con el otorgante o requirente, porque aquí dice acto o contrato, en cualquiera de los dos. Pero en el testamento y donación es obligatorio utilizarlos. Entonces es dador de fe de los hechos y actos que están sucediendo en el momento, son reales, son verdaderos, y que el notario lo autorizó en la unidad de acto, cumpliendo con todos los requisitos. Eso es lo que está dando fe, ¿verdad? De que sí se cumplió a cabalidad con la voluntad del otorgante. Entonces, en el artículo 42, ahí tenemos el testamento en el numeral 3, creo que está así, ahí en el numeral 3, y el artículo 44 en el numeral 2, ahí también van a ver cuando establece el número de testigos que se requieren, y son 2 testigos. Si 2 testigos en el testamento y 2 testigos en donación por causa de muerte. 3 testigos cuando el testigo es híbrido, que lo vamos a ver también. Bueno, entonces, ¿alguna duda contra el testigo instrumental? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solamente para hacerle una consulta. Sí. Fíjese, Lee, que normalmente en los, no sé si se dará en la capital, pero normalmente en los pueblos o en los municipios, a veces, muchas veces las personas fallecen y no han dejado testamento ni nada por el estilo. Entonces yo he visto que en algunos casos las personas ya casi prácticamente ya están muertas. Vienen y llega el notario a sacarles su huella, ¿verdad? Y llevan 2 testigos. Y 2 testigos como que simulando que esta persona sí les otorgó en vida a ellos el bien, ¿verdad? Comúnmente le dicen levantamuertos. No sé si será eso con los testigos instrumentales. Bueno, si te das cuenta en la definición, eso es la práctica que me está hablando el compañero. Si se dan cuenta, en este caso, los testigos instrumentales dan fe de la voluntad del otorgante. Y en este caso, como dijo el compañero que ya falleció, ya está en las últimas, al final, pues, ¿cómo puede determinarse? ¿O si creen ustedes que es legalmente hacer eso? Cuando la voluntad de las partes no se puede determinar, la voluntad del otorgante. Porque el otorgante no puede decir nada, ahí no está manifestando nada. Entonces ahí realmente eso es contrario a la ley. Si uno quisiera buscarle la nulidad a ese negocio, lo puede hacer, pero ¿cómo lo vamos a probar? Es lo complicado. Eso, por eso digo, una cosa es lo que dice el código y otra cosa es en la práctica. Eso lo hacen para resguardarse al momento de que terminar, que entre al registro de la propiedad, por lo que está hablando el compañero, es que existieron 2 testigos y dieron
validez a todo el acto y entonces no hay nadie que diga lo contrario, salvo que alguien haya grabado o encuentre una prueba o algo de que la persona ya estaba realmente mal, ¿verdad? Pero no es lo correcto, aunque se hace en la práctica, no es lo correcto. Licenciado, en ese caso que comentó el compañero es para ahorrarse lo del intestado, ¿verdad? Sí, es que miren, a veces yo no critico, ni pretendo, ni puedo juzgar a los colegas, porque realmente uno como notario lo que quiere es facilitar las cosas, por decirlo así. En estos casos, me preguntan a mí, Lick, ¿usted lo haría? Sí y no. Sí, cuando las personas son conocidas, cuando de verdad se están dejando las cosas para todos y lo que quieren es dejar las cosas bien, y no porque no es lo correcto. Entonces, cuando si nosotros analizamos desde el punto de vista legal, no lo que corresponde ahí, pues ni modo, no dejó nada, pues ahora que se vaya el intestado. El problema aquí, lo que hace el intestado, es lo tedioso del trámite del intestado. Para anotar, a mí me gusta mucho hacer los intestados, me gusta. Aparte de que es un pago, porque a uno le pagan por realizar el trámite, me gusta ejercer el notariado. Entonces, pero tal vez los clientes quieren, hay veces que quieren vender ya los bienes o ya quieren, pero hay salidas para todo, pero lo que quisieran es facilitarse el camino. Entonces hay notarios que les facilitan el camino, la responsabilidad y la conciencia ya será de cada quien. Por supuesto que, como les digo yo, cuando es de confianza son varios los hijos y todos están de acuerdo y a todos les están dejando todo, no, si, pues, dice uno, bueno, pues, o ustedes escucharon como notarios la voluntad de ella anteriormente, que ella quería hacerlo así, pues la voluntad es de ella. Y no necesitamos de dos testigos. Simplemente a nosotros nos dijo ella que quería hacer realmente eso, esa es su voluntad, dejárselo a los hijos, y antes de que, para que se vaya tranquila, usan la palabra, se hace de esa forma. Pero realmente, si lo vemos y buscamos la forma legal, no es lo correcto. Pero como les digo, no estoy aquí para juzgar ni soy nadie para hacerlo tampoco, ¿verdad? Entonces, dependerá de cada criterio, de la ética y de cada uno de los notarios al momento de ejercer el notariado. Y sí, para eso es para evitarse el trámite del intestado, que ya sabemos que es engorroso, pero bonito. Bueno, entonces el último, no sé si tienen una duda antes de seguir con el testigo rogado. Perdón, con el testigo instrumental. ¿Sí? Una pregunta. Usted mencionó el artículo 42, numeral 3, y el otro que indicó, ¿cuál fue? Disculpe. 44, numeral 2. Voy a verificar porque a veces yo no soy muy partidario de memoria, pero a veces a uno se le queda, los acaba de ver uno y... Si es el 42, numeral 3, la presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige la ley para el testamento. Y en el 44, numeral 2, la presencia de dos testigos. Ahí nos dice los testigos que utilizan para la donación y para el testamento. Entonces, hasta ahora ya vimos los elementos que establecen en un contrato normal, y ahora cuando nos vamos a auxiliar de testigos, ya vimos el primero, que es el de conocimiento o de abono, y el testigo instrumental, y por último entramos a conocer el testigo rogado o de asistencia. Entonces, cuando hablamos de testigos rogados o de asistencia, son los testigos que los van a utilizar cuando la persona o el otorgante o requirente o en el acto que vaya a realizar, en el acto o negocio jurídico, no sabe o no puede firmar, que es diferente, ¿verdad? No sabe firmar, nunca aprendió, no sabe ni leer ni escribir, ni... Por supuesto, vamos a necesitar de intérprete, ¿verdad? Pero en este caso, no sabe firmar. O bien, alguien que durante
una salida en bicicleta, se cayó y se fracturó los brazos, entonces no, en ese momento no puede firmar. Entonces, en ese caso, el notario se va a auxiliar de una persona que nos va, perdón, la redundancia, pues nos va a ayudar, mejor usar la palabra, ayudar a firmar a ruego de la persona que no sabe y quien va a dejar únicamente la huella del dedo pulgar, su huella digital. Entonces, ante esos, ese es el testigo rogado, que no tiene que ver con el testigo de, como decía el compañero, si era lo mismo, preguntaba, pues aquí logramos determinar nosotros que no es lo mismo el testigo rogado que el testigo de conocimiento. Por supuesto que para ser testigo rogado debe ser de conocimiento del notario. Esa es la premisa para todos los casos de los testigos, pero la ley nos da la salvedad de no ser de conocimiento. Podemos identificarlos con el documento personal de identificación, excepto cuando se trate de testigo de conocimiento. Ahí no, era lo que yo les decía, el testigo de conocimiento sí tiene que ser de conocimiento del notario. En los casos del testigo instrumental y testigos rogados, no pueden ser del conocimiento del notario. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Los podemos identificar de la forma legal, es con el documento personal de identificación. Entonces, cuando sean varios los otorgantes o requirentes o signatarios, que al final la palabra, pero es en la legalización de firma, no saben firmar, se debe utilizar un testigo por cada uno del que no sepa. No se puede utilizar un testigo para legalizar, para firmar a ruego de 3 personas, no. Siempre debe ser uno para cada uno del que no sabe firmar. Eso lo vamos a ver en el artículo 29, numeral 12. ¿Quién me hace favor de leerlo? Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, procedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Entonces ahí tenemos el fundamento del Código Notariado respecto al testigo rogado. ¿Hay alguna duda hasta acá? Con respecto a los testigos. Por el momento no, gracias, licenciado. Ok. Entonces ahorita vamos a conocer las calidades para ser testigos. Bueno. Para ser testigos se establece el artículo, ahorita les digo cuál es. Artículo 52 del Código Notariado. Establece: los testigos deben ser civilmente capaces. Civilmente capaces. Entonces, cuando hablamos de la capacidad, ¿cuándo nosotros tenemos capacidad? O sea, civilmente, ¿cuándo somos capaces? Con la mayoría de edad. Mayoría de edad. Exacto. Entonces, con la mayoría, por lógica o por conocimiento nosotros, tenemos que saber que un testigo debe ser mayor de edad, civilmente capaz. Otra, que no sea sordomudo, sino los capaces, ¿verdad? Los que no están determinados incapaces en el Código Civil. Ahora, idóneos. ¿Cuándo un testigo es idóneo? Para poder establecer la idoneidad del
si un testigo es idóneo, primero lo que vamos a determinar es que no pueden ser testigos. El artículo 53 nos dice quiénes no pueden ser testigos. Entonces, solo para manera de ejemplificar quiénes son idóneos, dice ahí, el número 1 dice, las personas que no sepan leer. Entonces, si la persona que no sabe leer no puede ser testigo, es porque no es idóneo. Entonces, para ser idóneo, hay que saber leer. Entonces, dentro de la idoneidad tenemos ese aspecto, ¿verdad? La persona tiene que saber leer, ahí es idóneo. Tiene que saber escribir, porque dice los que no sepan leer ni escribir, no puede serlo. Entonces, en consecuencia, no es idóneo para ser testigo. Entonces, para ser idóneo, tiene que saber leer, tiene que saber escribir y tiene que hablar el español para ser idóneo. En el numeral 2 dice las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Todo el que tenga interés en el acto o contrato no puede ser testigo. Por lo tanto, para ser idóneo, no hay que tener ningún interés dentro del negocio o contrato para poder servir como auxiliar. Los sordos, mudos o ciegos no pueden. Aparte de no tener capacidad, eso los hace no idóneos. Entonces, para ser idóneo hay que ser capaz. No es lo mismo, pero va aparejado con la idoneidad, pero no es lo mismo. Los parientes del notario. Todos los parientes del notario no pueden ser. Entonces, para ser idóneo, no tengo que ser pariente del notario. Los parientes de los otorgantes. Entonces, si yo soy pariente del otorgante, no puedo ser testigo. Entonces, para ser idóneo, no tengo que ser pariente del otorgante. Pero hay una excepción en este caso. Salvo el caso de que firmen a su ruego. El testigo a ruego, en teoría, en conclusión a lo que estamos leyendo, él sí puede firmar a ruego de su pariente. Porque dice que ellos sí pueden, porque dice salvo en caso de que firme a ruego. Cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos y donaciones por causa de muerte. Siempre y cuando no sean donaciones y testamentos, sí puede uno ser pariente y siendo un testigo a ruego. Ahí sí pueden firmar ustedes a ruego de un pariente de que no sabe o no puede firmar. Entonces tenemos ahí, vimos quiénes no pueden ser, pero al mismo tiempo vimos quiénes son idóneos. Lo contrario, ¿verdad? La persona que no sabe leer, entonces si sé leer, si soy idóneo. Entonces ahí vemos la diferencia. Y en ese artículo, si ustedes gustan, para manera de que cuando ustedes estudien y analicen el código, pueden poner idóneos y no idóneos para ser testigos, para que ustedes lo tengan ahí así anotado en el código. Otra calidad para ser el testigo es ser conocidos de notario. ¿Se acuerdan que yo les dije que en forma general deben ser conocidos de notario para todos? Para el testigo instrumental, para el testigo de conocimiento y el testigo a ruego. Pero el artículo 52 nos da conocidos por notario. Entonces ahí va otro agregado al artículo. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá asesorarse en su identidad por los medios legales. Por los medios legales se entiende que va a ser al momento de nosotros celebrar el documento, nos identificamos con el documento personal de identificación. Entonces esas son las calidades para poder uno ser testigo y quiénes son idóneos y quiénes no son idóneos para ser testigos. Entonces hasta aquí terminamos con el primer auxiliar del notario, que es el testigo. Solo antes de que se me acabe el tema, porque no quiero que entren tarde a su siguiente clase, voy a hacer un aviso parroquial, les dicen a veces. Fíjense que el día lunes, para mí el día de hoy teníamos que terminar con los intérpretes, la calificación jurídica que debe tener los sujetos. Teníamos que ver también
las reglas sobre la consignación de circunstancias y los requisitos legales de forma de los sujetos. Entonces yo voy a estar subiendo, no sé si porque podemos dejar el resto de lo que estamos viendo hoy para el día lunes, ya en la universidad de forma presencial. Pero yo les voy a publicar una escritura pública en Classroom. Para los que no estén en Classroom y les pregunten, por favor, hagan favor de trasladárselo. Me gustaría que la lleven impresa el día lunes, porque yo quisiera que nosotros juntos miremos las formalidades de la escritura pública, porque vamos a empezar a ver el primer instrumento público, que es la escritura pública, pero no sé si me dé tiempo el día lunes. Quizá no me dé tiempo o solo la iniciemos a ver para terminar de verla el próximo viernes. Y así nosotros ver este primer tema, que son la escritura pública en general, los requisitos que se deben tener, y la vamos a ir analizando juntos como con el artículo 29, que son las formalidades y las esenciales que están en el 30, ya se me fue 32 por ahí, que están los requisitos, las formalidades esenciales de los instrumentos públicos, para posteriormente ver la forma de acreditar en cada una de las representaciones. Vamos a ver también, voy a ver si le subo cada una de las representaciones a Classroom, cuando debe ser representante de un menor de edad y cómo se debe de acreditar. Tenemos que ver cómo vamos a acreditar cuando se es mandato, cómo lo vamos a acreditar cuando uno va a actuar en representación de otra por medio de mandato, cuando uno actúa en representación de una sociedad, ya sea anónima una sociedad mercantil o una sociedad civil, cuáles son los requisitos para acreditar a cada una de ellas en el cuerpo. Entonces, se lo voy a subir para que ustedes solo vayan viendo las diferencias en cuanto a las formas de acreditar, aunque lo vamos a ver pero es más fácil que yo les esté hablando y ustedes tengan el documento para irlo viendo y comparándolo con la ley. Eso sería lo que yo les rogaría, que los que no estuvieron hoy o las personas que no entren habitualmente a Classroom les informe. Sí, Duarte, Liesi, Duarte. Buenas noches, licenciado. Disculpe, quería consultarle si va a pasar hoy algún tipo de asistencia. Muchas gracias. Sí, solo voy a pedir que al final todos pongan su cámara y voy a ver si estuvieron presentes el día de hoy, porque aquí los tengo, ya lo de la auxiliar ya estuvo viendo ahí, verificando, pero es algo complicado tomar asistencia a menos que ustedes en el chat me dejen su número de carnet y el nombre, ¿verdad? Pero sí me gustaría ver primero que todas las personas que estamos dentro de la reunión, poderlos ver por cámara, ¿verdad? Solo para confirmar cuando me dejen ustedes también, además de yo verlos por acá, me hagan el favor de enviar su número de carnet y nombre completo para tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, hasta ahora... Disculpe, licenciado. Fíjese que yo traté de escribir en el chat, pero me dice un mensaje, no puedes enviar mensajes porque no eres un miembro del chat. No sé por qué me aparece eso, pero si no, le puedo decir aquí mi número de carnet. No sé si está bien. Sí, está bien. Ahí van a tomar nota. La auxiliar me hace el favor ahí de ir tomando nota. Entonces, si tenemos los últimos 5 minutos para que los que no puedan escribir, por favor. Solo que, ¿cómo le vamos a hacer para que no hablen todos también, verdad? Gracias. O tal vez puede enviar un link de forms para que lo llenemos a través del WhatsApp. No sé si ya crearon el WhatsApp con los datos que enviamos. Sí, fíjese que ya están todos agregados al número de teléfono que vamos a utilizar para la clase, pero tuvimos problema que no nos dejó, no sé por qué razón, no nos dejó crear el grupo. No desconozco las razones, entonces eso estamos viendo ahorita. Entonces, ahí están tomando nota, ya me están indicando de los que estuvieron presentes hoy. Así estén como invitados, dice, o con el nombre de...
Entonces, no sé, ¿alguna otra duda? Todo bien, licenciado, gracias. Están todos en la tribuna. Bueno, entonces cualquier duda, si tienen alguna duda en cuanto a los sujetos, los testigos, no sé si tienen alguna duda antes de finalizar o alguna sugerencia. Solo, licenciado, tengo una duda. ¿Sí? Hoy como los informáticos vuelan, ¿verdad? Y con la información, valga la redundancia. Por ejemplo, si una persona es nuestro testigo y nos apoya, pero esta persona no sabíamos que estaba privado de sus derechos civiles porque tiene un proceso que no ha cerrado, podría votarnos esa negociación. Por ejemplo, si es una compraventa y a la hora que este entrara a la cámara donde corresponde, al DICABI, etcétera, podríamos tener consecuencias. Las consecuencias se van a obtener cuando la persona interesada o la que tenga legitimación para denunciar el vicio dentro del negocio jurídico hasta ese momento, pero en el registro indicado ahí no se van a dar cuenta por la fe que tiene uno como notario, ¿verdad? El momento va a ser cuando uno, a petición de parte, o cuando uno solicite el juicio civil de nulidad, por ejemplo. Ahí habría que ver si hay nulidad absoluta o nulidad relativa, ¿verdad? Dependiendo cada uno de los casos. Pero, no sé, ¿te refieres al testigo o al otorgante? Me refiero al testigo. Al testigo. Sí, es que realmente la persona que no es civil o no está dentro de sus derechos, no tendría por qué afectarlo, ¿verdad? Porque los requisitos para ser testigos ahí no lo da la ley, ser capaz. Sí, la capacidad, pregunto yo, la perdemos al momento de ingresar nosotros a un centro de rehabilitación. Perfecto. Entonces, habría que analizar ese punto, ¿verdad? Si la perdemos o no la perdemos. Yo entendería que no, pero está sujeto a análisis más profundo, ¿verdad? Pero de primero te digo, para mí no tendría por qué, porque los requisitos los establece, ¿verdad? Y la capacidad de goce se pierde como lo establece el Código Civil, y ahí esa no sería una causa, a menos que sí ya sea condenado, ¿verdad? Pero aún en la cárcel, no sé si han escuchado que hay personas que venden propiedades estando en la cárcel, tienen mandatos, o sea, al final pues habría que ver hasta qué punto entraría en discusión o hasta el momento que yo celebraría el contrato, pero si me lo impugnan o creen que no es legal, no es lícito, no es la forma, no tenía capacidad, no tenía cualquier elemento establecido dentro de los requisitos, sería de análisis puntual ya por cada uno de los casos. Perfecto, gracias. Bueno. Entonces no sé si alguien tiene una duda, sugerencia. Entonces los dejo porque ya son las 7 y no sé, no les quiero interrumpir la clase de la siguiente hora, entonces que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes.